Vale, ahora sí. Vamos a alejarlo un poco porque una cosa es que me escuchen, otra cosa es que los deje sordos. Vamos a leer en Hebreos, y vamos a hacerlo todos juntos. Dice en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 16. ¿Bien? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo delante de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque tú en tu enorme misericordia, Señor, nos diste la oportunidad de estar en esta mañana en tu casa, Señor, para disfrutar juntos, tus hijos, Señor, de abrir tu palabra y de ver la guía que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. La enorme bendición, Señor, que tenemos de poder venir a tu casa y abrir libremente tu palabra, Señor, y compartir y disfrutar, Señor, de la bendición que es poder, Señor, ver lo que tú tienes para tus hijos en cada momento, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por este tiempo en tu casa, Señor. Gracias por un día más de vida que tú nos das y nos permites, Señor, venir a tu iglesia a reunirnos, Señor, para darte honra y gloria a ti. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que tu palabra nos hable y nos exhorte, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador, lo pedimos todo, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a hablar de algo que Dios nos pide desde el principio de nuestras vidas. Dios nos pide que nosotros hagamos una cosa, y es que nos acerquemos a Él, que vayamos a nuestro Señor. Y aquí en el libro de Hebreos nos dice y nos pide que nos acerquemos confiadamente a Él, nos dice, a su trono de gracia, nos dice, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, y nos da una especificación y nos dice, para el oportuno socorro. ¿Verdad? Cuando alguien está pidiendo socorro es porque está necesitado, es porque está desesperado, es porque necesita que alguien haga ¿qué? Lo ayude, ¿verdad? Y Dios nos hace esta invitación, nos dice que nos acerquemos y Él nos va a dar ese oportuno, ese necesario socorro para nuestras vidas. Y es que, hermanos, en medio de las pruebas, de la lucha y de los tiempos de necesidad, en todo momento, Dios nos pide que nos acerquemos a Él. La pregunta es cómo debe responder el cristiano o cómo responde el cristiano. Claro, Dios nos lo deja claro cómo podemos ir nosotros. Dios nos dice que nosotros debemos ir a Él con confianza, con absoluta confianza. Acerquémonos, pues, confiadamente. Dios nos invita, hermanos, a vivir y a disfrutar de la misericordia que Él nos quiere dar, que Él ya nos dio, pero que, hermanos, nosotros debemos ir a Él para poder disfrutarla, para poder, hermanos, vivirla y gozarnos en esa misericordia. Y es que todos los creyentes pueden entrar de una manera, dice, libremente a la presencia de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 19 al 23,
nos dice lo siguiente. Bueno, como siempre ya saben que vamos a tener bastantes versículos a donde ir y en donde apoyamos, hermanos, las predicaciones y donde debemos apoyar nuestras vidas. El libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 19 al 23, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión, dice, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y es que, hermanos, Dios es fiel. Y Dios nos da su palabra como prueba de su fidelidad. Dios, desde el principio, nos está mostrando cuál va a ser el camino de la salvación del hombre. Nos estaba dando para que veamos, para que el hombre vea a lo largo de la historia todos los sucesos que iban a llegar hasta el momento cúspide, hasta la cumbre, hasta el momento que llegara Jesucristo, y hiciese realidad todas las profecías de la palabra. Porque Dios quería demostrarnos su poder y Dios quería demostrarnos que Él no falla, que su palabra se cumple y que, hermanos, que Dios es fiel y Él cumple su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos, hermanos, venir a Dios totalmente confiados, totalmente seguros de quién es el que nos habla. Jesucristo, hermanos, nos abrió, como nos enseña estos versículos, nos enseñó el camino hacia el trono de la gracia, donde Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo, extendió su amor para con nosotros y un favor, hermanos, inmerecido para los hombres. Entonces, ¿dónde vamos y dónde estamos siendo libres? Romanos 6, capítulo 6, versículos 16 y 17 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Hermanos, ¿a quién obedecemos? Porque aquel al que obedecemos, nos dice la palabra de Dios, que a ese somos esclavos. Dice, sea del pecado. Y nos dice que si somos obedientes al pecado es para muerte, ¿verdad? Sea de la obediencia para hacer la justicia, para la justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y es que, hermanos, hay una sola doctrina, hay un solo Dios, hay un solo sitio donde nosotros debemos depositar nuestra fe. Hay uno solo al que debemos dar nuestro corazón, nuestra fidelidad. Hay uno solo al que debemos fiarnos. Y es que, hermanos, estando en libertad, como nos dice la palabra de Dios, entregados a la doctrina, que es la Biblia, la que nos enseña esta doctrina, es nuestro libro de fe y de práctica. Hermanos, estando en esta libertad, Dios nos pide que vengamos a su trono para santificarnos y para hacernos partícipes
de esta vida en la cual el Hijo de Dios tiene seguridad y tiene, hermanos, esperanza, en el que tiene tranquilidad. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice la palabra de Dios, la vida eterna. Y es que, hermanos, Dios no nos invita a que vengamos a Él para luego despreciarnos o para olvidarse de nosotros o para dejarnos a un lado para en algún momento llamarnos, ¿verdad? Como hacemos nosotros con Dios tantas veces, como los niños, ¿no? Que desean tanto un juguete hasta que lo tienen, juegan con él y ya luego se cansan y quieren otra cosa, ¿verdad? Y nosotros a veces, como hombres, utilizamos a Dios de la misma manera. Estamos necesitados de un Salvador, estamos necesitados de alguien que nos dé luz y que nos muestre el camino. Y cuando vamos a Dios, Dios nos ayuda, Dios pone luz en la oscuridad y en la tiniebla de nuestro entendimiento. Luego nosotros nos olvidamos, hermanos, de quién es ese Dios y de lo que es capaz de hacer por nosotros y para nuestras vidas. Y por momentos lo dejamos ahí, ¿no? Porque bueno, ya, gracias a Dios, ya cumpliste con tu parte, ahora el camino es mío, ahora soy yo el que tiene que hacer. Y es que, hermanos, todos y cada uno de nosotros caemos en este error porque nos olvidamos de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra de Dios y no podemos caer en este error. Hermanos, por eso hacemos tantísimo hincapié en la iglesia, con la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ir a Dios y a su palabra cada día, de comprobar la enseñanza que recibimos de parte del que se pone aquí delante. Como los bereanos, debemos constatar y asegurarnos que la enseñanza que recibimos es la sana doctrina de Dios, la única que nos puede salvar, la única que nos puede cambiar, la única que nos va a llevar al trono de gracia, al único sitio, hermanos, donde debemos desear llegar en nuestras vidas. Entonces, hermanos, estábamos hablando de un trono al que debemos acercarnos, un trono al que nos han dado libre acceso para llegar a Él. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo debemos venir a Él, cómo debemos llegar a este trono. Y la palabra de Dios nos dice confiadamente, no con miedo, no con culpa, hermanos, sino con confianza. La palabra confianza, hermanos, del griego original, viene la palabra parresía, dice, nos enseña que debemos venir con libertad, con franqueza y con seguridad. Esa es la manera en la que Dios nos pide que nosotros nos acerquemos a Él, con seguridad, con tranquilidad, hermanos, porque estamos en las manos de aquel que no solamente es el sustentador de este mundo, no solamente es el creador de este mundo, hermanos, es el salvador de este mundo y de las almas que están en este mundo. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y pone en la Biblia entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar. Hermanos, y cuando nos sentamos, ¿qué hacemos? Descansamos, ¿verdad? Cuando nos sentamos, descansamos. Y es que Dios nos hace esta invitación a nosotros. Vengamos a Él. Dios nos pide, ven y descansa en mí. Deja de pelear, deja de sufrir. Deposita tu fe en mí. Ven y descansa. Y hermanos,
Dios no nos invita a descansar a cualquier sitio. No, Dios nos invita a descansar en su presencia, en el trono de gracia. Dios nos quiere dar consuelo. Dios te quiere dar tranquilidad. Dios te quiere dar seguridad para tu vida. ¿Cuántos se sienten absolutamente seguros en este mundo? ¿Cuántos se sienten absolutamente confiados en este mundo? ¿Cuántos no tienen nada que temer en este mundo? Y no hablo del plano espiritual, que solamente los hijos de Dios tienen esta certeza. Digo, en el resto de cosas en esta vida, continuamente el hombre está peleando porque, hermanos, estamos en un mundo que está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de la palabra de Dios, está en contra de que Dios obre en los corazones de los hombres y mujeres de este mundo. Entonces estamos en continua guerra en este mundo. Y es así. Pero Dios, en medio de esta dificultad, en medio de esta guerra, en medio de esta situación incómoda en la que el Hijo de Dios vive continuamente, porque hermanos, no se olviden que solo hay dos caminos. Nos dice que hay uno ancho y cómodo de transitar, ¿verdad? Porque va cuesta abajo, porque te lleva al infierno. Y hay un camino angosto, hay un camino empinado por el que solamente algunos desean andar, los que escucharon y entendieron cuál era el camino correcto por el que debían caminar. Y es que, hermanos, esos somos nosotros. Y Dios nos dice que si nosotros vamos a Él, Él nos va a hacer sentar en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús, para mostrar, dice, en los siglos venideros, porque recuerden que estaremos por la eternidad en la presencia del Señor, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, nos dice en Cristo Jesús. Y termina diciéndonos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y hermanos, es que sin fe, nos dice la palabra de Dios, que es imposible agradarle a Él. Debemos tener fe, pero no solamente, hermanos, debemos tener fe, debemos depositar nuestra fe en Él. Porque inevitablemente como hombres vamos depositando pequeñas porciones de nuestra fe en diferentes sitios, en diferentes cosas, en diferentes actividades. Y hermanos, nada de esto, de lo que tenemos en este mundo, nada de esto, de lo que disfrutamos en este mundo, va a estar para siempre. Ni nuestras familias, ni nuestros seres queridos, ni nuestros trabajos, ni nuestra salud, ni nada de lo que creamos que tenemos hoy va a estar aquí para siempre. En algún momento vamos a perder una o todas las cosas. ¿Y qué pasará en ese momento? ¿Qué pasará con nosotros en ese momento? Si nosotros hemos esparcido nuestra fe en todas las cosas que hay en este mundo y hemos dejado un poquito, ¿verdad?, para Dios. ¿Qué pasará cuando todo lo demás en nuestra vida desaparezca o simplemente con que empiecen a tambalearse alguna de las cosas? ¿Cómo va a estar nuestra fe? ¿Cómo de seguros y de tranquilos vamos a estar, hermanos? ¿Cómo de cerca vamos a estar en el momento de la dificultad en nuestra vida de Dios? Y hermanos, es que esta salvación, este regalo que tenemos nos dice que es por gracia, por medio de la fe, y nos recuerda que esto no de nosotros, pues es don de Dios. Nuestra confianza no se basa en lo que somos, o mejor dicho, en lo que éramos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos muertos
Y como tales, hermanos, ¿qué podíamos ofrecer nosotros a Dios? Como muertos, ¿qué podíamos ofrecer nosotros a Dios? Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer a Dios? Dios nos pide que ofrezcamos nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros. Dios nos pide que depositemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros y en lo que puede hacer y en lo que va a seguir haciendo, obrando en nuestras vidas a través de su palabra. Y es que la palabra de Dios nos enseña que solamente por medio de Él y por medio de su palabra, hermanos, esta doctrina a la cual fuimos entregados es la que puede obrar en nuestras vidas y, hermanos, y hacer algo útil en nuestras vidas. Algo útil no solo para esta vida, sino para la eternidad. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 15 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nos dice, y no hay cosa creada, hermanos, porque todo fue creado y diseñado por Dios. Porque no hay ninguna casualidad en ninguno de nosotros. Hermanos, no hay casualidad en la vida del hombre, porque Dios trazó un camino para que nosotros anduviésemos en él. Y nos dice la palabra de Dios que Él trazó un camino de antemano. Antes que nosotros existiéramos, Dios ya había preparado todo para que nosotros anduviésemos en ese camino. Pero claro, ¿quién caminaba por ahí? Nosotros, ¿verdad? Que como mis hijos el otro día estábamos paseando por la costa y en vez de caminar por el camino, ¿saben lo que hacían mis hijos? Se iban a las piedras, ¿no? Ahí, a lo divertido y a lo emocionante. ¿Qué pasaba? Que se caían, se raspaban, se les salió una chancla, se les salió un deportivo, se les caía una cosa, estaban buscando. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, tenemos un camino por el que andar. ¿Y saben lo que hacemos? Tenemos que hacer turismo por los aledaños y nos vamos al terreno pedregoso, vamos a donde están los espinos, vamos y nos golpeamos y sufrimos las consecuencias, hermanos, de nuestras decisiones. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios puso un camino para que nosotros andemos en él y nosotros continuamente intentamos salirnos del camino. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros nos fuimos detrás de nuestros delitos y nuestros pecados. A pesar de que Dios vino, tendió su mano y nos dijo, ven, coge mi mano y camina conmigo por este camino. Y cada uno de nosotros creíamos que teníamos un camino mejor, un camino más divertido, más emocionante, un camino que a nuestro parecer traía más felicidad a nuestras vidas. Y hermanos, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que nos habíamos equivocado? ¿Cuántas veces sufrimos la consecuencia de nuestras decisiones y de salirnos de la voluntad de Dios? Continúa diciendo, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, nuevamente nos dice, nuestra profesión. Nuestra profesión. Hermanos, ¿cuál es nuestra profesión? ¿No? Y algunos dirán, no, yo soy profesor, no, yo soy pintor, no, yo soy no sé qué, no, yo soy... No, hermanos, tu profesión no es tu trabajo en este mundo. Eso es, o debería ser, secundario. Tu profesión, ¿cuál es? ¿Conoces tu profesión?
¿Sabes cuál es tu obligación? Dice, porque tenemos un sumo sacerdote porque no tenemos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y nos dice, pero sin pecado. Porque Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a este mundo a hacer lo que era imposible para nosotros, a caminar por el medio del camino, a transitar el camino sin salirse, hermanos, ni un milímetro de la voluntad de su Padre. Vivir una vida pura, santa y sin mancha, como ninguno de nosotros somos capaces. Hermanos, aún en nuestros sueños, cuando dormimos, pecamos. Porque soñamos con los deseos de nuestro corazón, con nuestros anhelos, con lo que llenamos nuestra mente y nuestro corazón de lo que este mundo nos ofrece. Aún, hermanos, ni cuando no somos conscientes, somos fieles a Dios. Aún ni en ese momento. La palabra de Dios nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que nos ve tal como somos y nos conoce y reconoce en toda manera, hermanos, reconoce tú en toda manera que no hay nada oculto ante Él. Entonces, para ir terminando, el último punto nos quiere preguntar, y hermanos, debemos pensar qué recibimos nosotros de este trono cuando hemos ido a Él. ¿Qué es lo que hemos recibido como hijos de Dios? Lo primero que recibimos del trono es perdón, ¿verdad? Perdón por y para nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Primera de Juan 1:9 le dice a todos los hombres, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Y es que, hermanos, todos nosotros, los que estamos aquí y hemos conocido a nuestro Señor y nuestro Salvador, vinimos y dimos este paso de fe. Todos y cada uno de nosotros nos reconocimos como pecadores, necesitados de alguien que hiciese posible lo imposible en nuestras vidas. Vinimos y pedimos ese oportuno socorro, Señor. No puedo. Soy incapaz. No hay manera para mí de llegar a ti. Y Dios nos dio la posibilidad de, a través de Jesucristo, de este sumo sacerdote que nos diese este libre, hermanos, libre acceso al trono de gracia. Entonces, hermanos, nos da perdón para todos los que aceptan y todos los que creen. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, es que la vida eterna solamente la obtenemos a través de Dios, ¿verdad? Solamente la obtenemos a través del Hijo de Dios que vertió su sangre por nosotros. ¿Lo entendemos? ¿Lo sabemos? Solamente en Cristo hay salvación. Y es que, hermanos, la salvación, nos dice Hechos 4:11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo significa, hermanos, que es donde toda la estructura se apoya, donde toda la estructura de nuestras vidas se debe apoyar.
ser salvos. En este momento, hermano, les voy a pedir de paciencia. Dios, en este tiempo, en este momento, de lo que estamos hablando, es de lo más importante y de lo más trascendental para la humanidad, para cada hombre y para cada mujer. Y quizás en esta mañana, aquí en la iglesia, hay alguien que está sentado entre los hijos de Dios, que está escuchando lo que Cristo quiere hacer al mundo, lo que Dios ofrece a sus hijos y a los que ponen su fe en la obra de Dios, a los que no ponen como ánimo en la vida, único de la vida. Y seguramente que esa persona está aquí, está peleando con lo que está escuchando. Está peleando porque, hermanos, todos peleamos con la palabra de Dios. Todos peleamos con lo que Dios nos ofrece, pero lo que nosotros queremos. Y esto nos pasa a los hijos de Dios. Tanto más a los hombres y mujeres que están perdidos en este mundo, que están absolutamente necesitados. Tanto más. Y pelean porque desean continuar con sus vidas, desean continuar con sus deseos, desean continuar con la vanagloria de esta vida, como nos enseña la palabra de Dios. Pero saben que están solos, saben que están perdidos, saben que necesitan algo que tiene vacío de su vida, saben que necesitan a alguien que pueda ofrecerles, hermanos, esta posibilidad, esta certeza que hay en nuestras vidas. Y hermanos, estamos aquí en la iglesia para conocer y para entender cuál es la profesión de nuestras vidas entregada y enseñada por la doctrina. Y estamos aquí para mostrar el libro del mundo. Estamos, hermanos, hoy en la iglesia para aprender lo que nosotros debemos hacer, para entender cuál es realmente, hermanos, nuestro trabajo. Digo que es el trabajo social. Digo que entiendan cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es que si conocemos de alguien que hoy está aquí, está vivo, está insoportable, está inestable, nosotros tenemos una obligación, porque tenemos un dato de Dios y tenemos, hermanos, un llamado de parte de Dios. Nos dice 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores, hermanos, ¿se sienten ustedes como colaboradores? ¿No? ¿Se creen ustedes colaboradores de la obra de Cristo en este mundo? ¿Sienten ustedes que vuestra profesión es colaborar con la obra de Dios? Vine a ser salvo, vine a recibir lo que Dios tenía que darme, ¿no? Y sentarme en ese lugar celestial, sentarme en el trono de gracia, y ya está. Cristo vino a salvarme a mí.
cristianos creen que es importante. Bien, a la iglesia, comprados por precio de sangre, por el precio de la sangre de Jesucristo. Vamos a tener por precio, vamos a tener que comprar más pilas. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, ¿habéis recibido en vano la gracia de Dios? Somos nosotros esos que solamente vinieron, recibieron y se fueron, porque no tenían ninguna necesidad de hacer o de dar. Dice, porque dice Dios, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Y es que, hermanos, cuando escuchamos este versículo, solamente pensamos en los que necesitan la salvación, ¿verdad? Solamente reconocemos que sí, a ver si se arrepiente esa persona que no conoce a Dios. A ver si da su brazo a torcer y deja a Dios obrar en su vida. Sí, pero hermanos, el versículo empieza diciendo, así pues, nosotros, todos nosotros, como colaboradores, ¿estás colaborando? ¿Estás tú colaborando para que otros lleguen al trono de gracia? ¿O estás esperando que se le aparezca el Señor en sueños, ¿no? O haya un apagón como hubo ahora y en la iglesia y aparezca el Señor y la luz del Señor haga el milagro. No, Dios te dejó como colaborador de su obra. Dios te dejó en este mundo para que hagas la obra a la que fuiste mandado a hacer. Y, hermanos, y que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos el trabajo al cual Dios nos dejó para hacer. Y hermanos, nos dice el Señor que este es el tiempo aceptable, la hora y el día de la salvación. Así que, hermanos, ¿saben una cosa? No podemos perder el tiempo, porque la palabra de Dios nos dice que es este el tiempo aceptable. Y aquí, hermanos, tengo dos cosas que decir. Si hay alguien hoy aquí en la iglesia que no conoce a Dios como su Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que este es el momento justo. Hoy, ahora es el tiempo aceptable para que dejes a Dios obrar en tu vida. Hermanos, si nosotros, los hijos de Dios, que ya hemos recibido este regalo, sabemos y conocemos a esas personas que necesitan la salvación, Dios nos llama a nosotros como colaboradores. Hermanos, ¿quiénes son los colaboradores? ¿Qué hacen los colaboradores? Ponen de su esfuerzo, ponen de su tiempo, ponen de sus ganas, ponen su corazón y su deseo para poder ayudar a los demás. Y es que a veces nos creemos que solamente estamos para ayudar en lo material, ¿verdad? Es fácil ayudar en lo material, pero hermanos, Dios no quiere a nosotros que solamente demos de lo material. Dios quiere que demos
de nuestro tiempo. Por eso el Señor nos pide a nosotros, a sus hijos, que depositemos nuestra fe en Él, depositemos nuestro corazón en Él y lo dejemos a Él obrar en nuestras vidas. Porque Dios no quiere que nosotros, sus hijos, solamente vengamos a recibir. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos sus colaboradores. Hermanos, Dios quiere que todos disfrutemos de la misericordia que Dios nos da, esta misericordia que no merecemos, sino, hermanos, que somos totalmente lo opuesto, somos o deberíamos ser desdichados en esta vida, no deberíamos tener ninguna misericordia en nuestras vidas, pero nos dice Lamentaciones 3, capítulo 3, versículos 21 al 25. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré la misericordia de Jehová, no hemos sido dormidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande, nos dice la palabra de Dios, es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. Y es que, hermanos, Dios quiere ser nuestra parte. Dios está de nuestra parte y quiere que sea la parte fundamental de nuestra vida. Y hermanos, no debemos olvidar lo que nos dice Hebreos 4:16, que todos, nosotros como salvados y como necesitados de la salvación, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita a su trono de gracia, a ese sitio donde debemos llegar y a donde los hijos de Dios llegarán no por mérito, sino porque es un regalo inmerecido para el hombre. La gracia de Dios es un favor que Dios nos otorga libremente sin que ninguno de nosotros pueda hacer nada para merecerlo. La Biblia nos dice que la gracia se refiere principalmente al favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, manifestado en su amor, en su perdón y en la dádiva que significa la salvación para los hombres. Salvación que solo viene a través de Jesucristo. Es un don gratuito que no se puede ganar por ningún mérito. Hermanos, que no se puede perder porque no es nuestro. El regalo de Dios no es que nosotros lo podamos ganar. Y hermanos, por la enorme misericordia de Dios, no es algo que nosotros podamos perder. Hermanos, es una bendición de Dios que se recibe por fe al aceptar la obra de Jesucristo. Y es que si nosotros hoy estamos aquí, si nosotros hoy nos sentimos tocados por lo que la palabra de Dios nos dice, es solamente por su gracia, por la gracia de Dios. Dice 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos confiados en Él, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades, porque recuerden que no hay nada oculto a los ojos del Salvador.
Dios te conoce, me conoce y sabe lo que podemos y lo que no podemos hacer. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de hombres y mujeres inútiles para su obra, de personas incapaces de encontrar salvación, muchísimo menos de salvar a nadie. Pero es que hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Hermanos, ese es aquel al que nosotros debemos enseñar. Ese es aquel al que nosotros debemos mostrar. Porque recuerden, hermanos, que nosotros hoy como hijos de Dios estamos como colaboradores. La palabra de Dios nos dice que no olvidemos nuestra profesión por la que el Señor nos llamó. No nos llamó para que nos acomodemos en esta vida, en estos bancos, y que vengamos a recibir. Dios nos llamó, hermanos, para que nosotros compartamos y hablemos con otros, para que en nuestra debilidad Dios sea glorificado, para que en nuestra incapacidad el nombre del Señor sea glorificado y que otros lo puedan ver. Así que, hermanos, que en esta mañana deseemos venir al trono de gracia, que dejemos a Dios todo el peso de nuestra vida, para que Él pueda obrar, para que nosotros, disfrutando, hermanos, de esta gracia, de este don inefable que tenemos, podamos despejar nuestra mente, podamos despejar nuestra vida y ocuparnos de nuestra profesión, ocuparnos, hermanos, de nuestra salvación y de la salvación de los que están a nuestro alrededor. Compartamos, hermanos, que Cristo vino a este mundo a salvar a este mundo. Compartamos, hermanos, que el tiempo aceptable es este y que, hermanos, el tiempo es corto. La palabra de Dios nos dice que Cristo viene pronto. ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras? Nos vamos a sentar y a esperar. Vamos a callar, ¿no? Y a dejar a Dios que llegue y que, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Como se dice vulgarmente. No, hermanos. Estamos aquí como colaboradores de Dios. Estamos aquí para hacer su obra y para disfrutar, hermanos, de ser parte de esta obra del Señor. Vamos a Él en oración. Padre, gracias te damos una vez más porque tú, en tu misericordia, Señor, nos permites estar en tu casa y nos permites, Señor, disfrutar